Se llevaron a mi hija. ¡Escapa! Suelta a la chica. No, no. Suéltala, te digo. No. ¡Suéltame! Ahora dos. Vamos a divertirnos un poco. ¿Y bien? ¡Mercaderes! ¿Dónde está toda la gente? Muy lejos. Lo más lejos posible. Y yo en tu lugar haría lo mismo. Sin perder un momento. Eso es lo que haría. Es mejor que te vayas. ¿Quién está hablando? Goliat, el defensor de los débiles. ¿No te das cuenta de que los guardias volverán enseguida? ¿Y qué? Márchate antes de que celebren una fiesta en tu honor. ¡Huye, corre, corre! ¡Date prisa, corre! ¡Condenado enano! ¡Mira lo que hace! Preparaos, vamos, tenemos un amigo en peligro. ¿Es eso cierto? ¿Y quién es tu amigo? ¿También es un medio hombre como tú? ¿Eh? Es más alto, pero somos casi iguales. ¿Es este el hombre que te ha atacado? ¡Sí, es él! ¡Ese es el hombre! ¡Nos cogió por sorpresa! ¡Bravo! Me habéis encontrado. Yo soy el rebelde. ¿Algún problema? ¿Es que debo disculparme? ¡Prendedlo! Ahora haremos que se te quiten las ganas de bromear. ¿Tú crees? ¿Es ese el amigo en peligro? Los que están en peligro son los soldados. Son demasiados para él. ¡Vamos! ¿Qué truco
es este. Somos amigos. ¡Basta! ¡Soltadme o tendré que... Sí, nos arrestarán a todos. ¡Qué paseo tan... ¡Rápido! ¡Cierra las puertas! No. No tengo intención de cambiar de trabajo. Y mucho menos para ser un gladiador. Es matar por matar. Para entretener al público no es para mí. Esos a los que tú desprecias son unos patriotas. Fingen ser gladiadores para poder adiestrarse en el combate sin levantar sospechas. ¿Una conspiración? ¿Y esperáis que yo me una a vosotros? Es la suerte de tu patria. ¿No te importa? Estáis perdiendo el tiempo. Entonces dinos por qué ayudaste a escapar a esa joven. ¿Por qué? Vaya pregunta. Porque me ha dado pena. La perseguían como a un animal. Pobre chica. ¿Y las otras? ¿Es que no te dan pena? ¿Qué otras? Escucha, ¿es que no sabes por qué se llevaban a esa chica? No. ¿No lo sabes? Os he dicho que no. Calma. Calma. Yo te creo, Maciste. Son los dioses los que te han enviado a nosotros. Escucha. Todos los años en Nefer debemos entregar al rey Cafaus 24 vírgenes de las más hermosas. ¿No adivinas cuál será su destino? La esclavitud. Es la muerte. Los hombres de Cafaus las sacrifican a sus dioses. Es monstruoso. Y es que nadie se enfrenta a ellos. Nosotros. Pero somos pocos. ¿Y por qué razón no interviene nuestro rey? El rey de Nefer murió en combate contra Cafaus. Y ahora tenemos un injusto tratado de paz, firmado por la mano de su hermano Pergaso. Ahora es él el que reina. A Pérgaso no le importa que su pueblo sufra y muera. Él quiere seguir reinando. Necesitamos a otro que arriesgue su vida y el trono en guerra contra Cafaus. ¿Y ese rey, el que ha muerto, no tenía una hija? ¿Te refieres a Resia? Sí, Resia. Por desgracia, ella no puede acceder al trono hasta que no encuentre esposo. Puede que algún día eso cambie, pero no podemos aferrarnos solo a una esperanza. Y no vamos a volver a permitir que sigan enviando a nuestras jóvenes al tirano Cafaus. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cuántos sois? Somos 41. Pues ahora sois 42. Esperad, yo estoy aquí, somos 43. Bueno, 42 y medio. Como ves, cumplimos una vez más con nuestro acuerdo. Aquí tienes nuestro tributo, Morake. Como no podía ser de otra forma. Morake, ¿no crees que sean merecedoras de los inmortales dioses de Cafaus? Hemos escogido a las mujeres más bellas de Nefer. Mira. ¡Solo eres un asesino! ¡Pagarás por todos tus crímenes! ¡Soltadme! ¡Voy a matarle! ¡Eres un asesino! ¿Has querido matarme? ¡A ti no! A él quiero quitarle la vida. Yo te maldigo, Morake. ¡Calla, estúpido! Maldigo ¡Llevaoslo a de ti aquí! y a toda tu familia. ¡Tu final se acerca, Morake! Vendrán otros detrás de mí y no fracasarán. Ese hombre morirá. Morirá ante sus propios ojos. Los años pasan, Pergaso.
Y la memoria puede perderse. Podría darse la circunstancia de que tu pueblo olvidase la derrota que les infligió Cafaus. Yo nunca lo olvidaré, Morake. El sagrado trireme llegará en 2 días. No quiero que haya más incidentes mientras embarcan las mujeres. Descuida. El pueblo no se dará cuenta. Las embarcaremos cuando estén todos en los festejos del circo. Nadie se pierde las carreras de primavera. ¿Tan importante es eso? Lo importante es el premio. Quien gane a mi sobrina Resia tendrá derecho a desposarla y acceder al trono del reino. Es arriesgado. Sería arriesgado si mi sobrina tuviera rival en las carreras de cuadrigas. Es un poco extraño que la princesa Resia no quiera subir al trono. Si ascendiera al trono, perdería su reputación de ser invencible. Eres un hombre afortunado. Un poco más. No. ¿Olvidas que soy la sirvienta de la princesa Resia? Yo aborrezco a vuestra princesa. También olvidas que soy su amiga. Una amistad que no apruebo. ¿Qué tienes en contra de ella? Ni siquiera la conoces ni la has visto. Con lo que he oído es suficiente. ¿Tanto valoras la opinión de la gente? Eres extranjero y llevas aquí poco tiempo. ¿Cómo puedes juzgarla? Una mujer que utiliza las carreras para escoger al hombre con el que ha de pasar el resto de su vida, ¿no? Fercaso decidió que Resia se casaría con el hombre que la vence en las carreras. Lo que no entiendo es por qué ella acepta esas condiciones. Si se presta a su juego, no será muy distinta a ese tirano. ¡Santos! Además, no soporto que vivas tan cerca de ella. Temo que algún día se interponga entre nosotros. ¿Cómo? ¿De qué forma? No te entiendo. Te lo ruego, querida. Recuerda la promesa que me hiciste. Ya no necesitas saber nada más sobre mí. Soy un gladiador y basta. No. Eres el hombre al que amo. ¡Vamos, daos prisa! ¡Traed más de estos para cargar! ¡Tú! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Escondedme, os lo suplico. Me están buscando. Los soldados me persiguen. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No hay tiempo, os lo diré luego. Tenéis que esconderme. Os lo suplico. Tenéis que esconderme, por favor. Escondedme. Os pagaré dinero, por favor. Ayudadme. Shh. Ya vienen. Los del barco! ¿Habéis visto pasar a un hombre? ¡Contestadme! ¿A un hombre? ¡Sí, a un hombre! No, no hemos visto a nadie. Venga, marchaos, rápido, marchaos. Echaremos un vistazo. No me fío de ese hombre. Registrad todo el barco. Bienvenido, oficial. ¿Qué ha pasado? ¿Seguro que no has escondido aquí a nadie? ¿Escondido? ¿Cómo que escondido? No escondemos a nadie. Aquí no hay nadie escondido. Quiero asegurarme, solo por precaución. No hay nadie en la bodega. ¿Ves? Ya te lo había dicho. Aquí no hay nadie. Yo no le conozco. Nunca le había visto. No sé quién es. Te lo juro, no le he visto subir al barco. No puedes arruinarle la vida a un pobre mercader, por favor. Arrestadlo y meted a los demás en la bodega. Por favor, nunca había visto eso. Te lo juro. ¡Ponga los dioses! Todos hemos jurado que ninguna virgen de Nefer volverá a ser sacrificada a los dioses de Cafaus. Ha llegado la hora. El sagrado trireme nunca debe llegar a Nefer. Y nunca llegará. Descansará en el fondo del mar. Debemos zarpar, Shandros. Iré con vosotros. No. No hay que arriesgarse. Tú ganarás la carrera. Ninguno de nosotros puede sustituirte para eso. Pero yo quería... Vete ya, Sandros. Que los dioses del mar os acompañen. ¡Soltad el ancla! ¡A los remos! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Desplegad esa vela! ¡Soltad todos esos cabos!
dejado de jugar con esos melones desde que zarpamos. ¿Se puede saber qué es lo que pretendes hacer? Amigo mío, con estos melones puedo flotar y métete en tus asuntos. ¡Una nave por estribor! Es una vela fenicia. ¿Qué están haciendo? Parece que se detienen. ¡Gladiadores, a cubierta! ¡Preparaos para el abordaje! ¡Recoged esa vela! Vienen hacia nosotros, nos van a atacar. Si nos atacan, les daremos una lección que no olvidarán nunca. ¡Más despacio los remeros! ¡Más despacio los remos! ¡Aumentad el ritmo! ¡Todos a las armas! Que se acerquen, incendiaremos su nave. ¡Preparad los braseros! ¡Arqueros a cubierta! ¡Arqueros a cubierta! ¡Todos los hombres a sus puestos! ¡Todos los hombres a sus puestos! Esperad, ya estoy aquí, estoy con vosotros. ¿Pero qué haces? Estoy armado. ¡Por Capau! Ha llegado el momento. ¡Todos al abordaje! Estoy con vosotros. Ya estoy aquí. Los dedos, los talones y la cabezota. No duermas bien. ¡Rápido! ¡Encended todos los braseros! Moya, apaga el fuego en nuestra nave. ¡Corre! ¡Mi barco! ¡Mi hermoso barco! ¡Tranquilo! Las llamas se están extendiendo. ¡Todos a nuestra nave! ¡Remeros a sus puestos! ¡Tirad el puente al mar! ¡Nos separamos!
nuestro sagrado trireme. Qué lástima. Era un navío precioso. ¿Y ahora? Bajad todos y después hundid el barco. Ya lo habéis oído. Salta, Goliat, te ayudamos. ¿Has tragado agua? ¿Has tocado fondo? Vosotros sí que vais a tocar fondo. ¿Estáis todos bien? Solo hay algunos heridos. Todo ha salido bien. Esperemos que la carrera vaya igual de bien. No debes preocuparte por Sandros. Yo le vi vencedor en Olimpia. ¿Y por qué no está Sandros aquí? Creo que está con una mujer. ¿En la víspera de la carrera? No te preocupes, llegará pronto. Yo no me fiaría. Nunca se sabe con las mujeres. Le rescataremos. Le salvaremos de las garras de esa arpía. Vamos, Maciste, ven conmigo. Sé dónde A encontrarle. tus órdenes. ¡Wow! Ahora debo marcharme. Espera, ya hemos llegado. ¿Qué es lo que pasa ahí arriba? Bueno, me mojo un poco más. Ya estoy empapado. ¿Qué más da? Venga, ven, vamos, vamos, vamos. Deberíais matarle. ¡Contesta! Yo no sé nada. No sé nada. ¿Quién eres? Vamos, habla. Soy un siervo de Resia. ¿Ella te envía? ¿Ha sido ella? No. ¿Estás herido? No. No es nada. Es solo un rasguño. Ninguna de nuestras naves ha visto el sagrado trireme. Los hombres que habíamos enviado han regresado sin novedad alguna. Vuelve a informarme cuando haya algo. Vete. Aguarda un momento. ¿Hubo una tormenta? No. ¿Qué harás ahora? ¿Cómo explicarás el retraso? No entiendo qué ha ocurrido. ¿Y ese hombre que intentó matarme el otro día? Un fanático. ¿Y cómo explicas la revuelta que hay? Mis informadores dicen que el pueblo trama algo. Infórmanos de lo que ocurra. Por tu bien, espero que sean buenas noticias. De lo contrario, te recuerdo que la derrota que sufrió tu pueblo no será nada en comparación con lo que será otra guerra.
Esto es un juego peligroso. Ten cuidado, Pérgaso. Piensa en Nefer. En toda la ciudad no quedará piedra sobre piedra. Y los que sobrevivan serán encadenados y llevados a Capaus como esclavos. ¿Cómo te atreves a hablar así, Morake? Estás hablando con un rey. En esta sala donde reinó mi padre. Te prohíbo que emplees ese tono. Eres muy orgullosa, princesa Resia. Y eso me agrada. Estoy seguro de que nadie podrá vencerte en la carrera de cuadrigas. Preveo que Pérgaso tendrá un reinado muy largo. Puedes estar seguro, Morake. El día que alguien me venza, cumpliré mi promesa. Pérgaso, necesito hablar contigo. Con el permiso de Morake. Pérgaso, recuerda lo que te he dicho. Era un gigante. Nos ha vencido a todos. Fue horrible. ¡Os lo había advertido! ¿Era la vida de Sandros o la vuestra? Sandros ha resultado herido. Debería haberle matado. ¡Lleváoslo! A él no. Marchaos. Te perdono la vida porque me serás útil. Seguirás espiando a Resia como hasta ahora. Gracias, mi rey. Todo esto es sencillamente absurdo, Pérgaso. ¿Cómo es posible que Resia ame a un miserable? Ese miserable conducirá una de las cuadrigas mañana. Si Resia piensa dejar ganar a Sandros, es que los dioses le habrán confundido los sentidos. O su corazón. Es fácil confundir el corazón de una mujer. ¿Es que tienes miedo, Pérgaso? Si no lo tuviera, no estarías tan satisfecho. Mientras yo ocupe el trono, mi reino será siempre amigo de Cafaus. No es la carrera de cuadrigas lo que me preocupa. ¿Por qué no ha llegado todavía el sagrado Trireme? Ya llegará. Puedes estar tranquilo. Eso espero por vuestro bien. Sandros no vendrá. Habrá pensado que no merece la pena arriesgar la vida. No estés tan seguro. Así es inútil, Sandros. Sería una locura dejarte correr en este estado. Yo quiero correr. Te he dicho que no. Falta un participante. Sí, es uno llamado Sandros. Dicen que es muy bueno. ¿Por qué tenemos que hacer esperar a nuestro público? Ese no es Sandros. Entonces, ¿quién está conduciendo el carro? No lo conozco. ¿Quién eres? Me llamo Maciste. Ya sabes cuáles son las reglas de la carrera. Si ocupas el puesto de Sandros, tendrás que decirnos qué es lo que ofreces a cambio. Solo una cosa. Lo mismo que Sandros. Ofrezco mi vida.
El amor de Resia por Sandros ahora puede resultarnos muy útil. Cierto. Es un aliciente más para que gane la carrera. vencido, Maciste. Tú serás mi esposo y rey de nuestro pueblo. Así lo manda la ley de Nefer. No podría haber peor castigo para mi orgullo. ¡Un náufrago! ¡Un náufrago! ¡Ayudadme! Ha tenido suerte, aún está vivo. Cuidado, está herido. Puede que sea un pirata. Rápido, llevémoslo a los guardias. Podrían darnos una recompensa. Buena idea. Sí. ¿No entendéis el peligro de nuestra situación? ¿Quién es Maciste? Un campesino que no sabe absolutamente nada de gobernar un pueblo. Sin embargo, hoy es el ídolo de Nefer. Y todo el pueblo celebra su victoria aclamándole por las calles. ¿Y qué es lo que esperan que haga cuando ocupe mi puesto? Que no enviemos a más vírgenes a Cafaos, a riesgo de que se desate una nueva guerra. Entonces Cafaos nos destruirá a todos. Pergaso, el pueblo está dispuesto a aceptar el riesgo y es su propia voluntad. ¿A quién le importa la voluntad del pueblo? Somos los gobernantes los que pensamos por ellos. Muy cierto. Con algo de astucia, evitaremos que ese loco arruine a nuestro pueblo. Te pido disculpas. No me comporté bien en la meta. Me sentía humillada. Lo entiendo muy bien, porque no soy el hombre adecuado para ti. ¿Por qué dices eso? Ya lo sé. Tú eres un gladiador de Evandro, igual que Sandros.
Y formas parte de la conspiración. ¿Qué conspiración? ¿De qué hablas? Tranquilo, puedes confiar en mí. Queréis que Nefer tenga un rey que escuche a su pueblo. Lo sé todo. ¿Por eso intentaste matar a Sandros? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué le ha ocurrido? Llegamos a tiempo para evitar que le asesinaran. ¿Pero cómo puedes pensar que yo no tengo nada que ver con eso? Te lo juro. Yo le amo. Amo a Sandros. ¿Tú? ¿No me crees? Dile tan solo este nombre, Kelima. Él lo entenderá. Y dile también que quiero verle. Sabrá dónde encontrarme. Vergaso te espera en el Senado. Tu victoria te da derecho a intervenir en la peor crisis a la que se ha enfrentado nuestro Estado. Está en juego el futuro de Nefer. Lo sé. Lo que queremos es denunciar al culpable de un delito de alta traición. Es un delito que pone en peligro la amistad que existe entre Nefer y Kafaus. Debemos preservar esa amistad por el bien de todo nuestro pueblo. Es una amistad que representa la estabilidad para Nefer. Es una amistad basada en la sangre y el miedo que habéis impuesto sobre nosotros. Pero hoy nuestro pueblo se alzará en armas contra los tiranos. Y por eso tú y tus cómplices hundisteis el sagrado Trireme. No puedes acusarme, Meneos. Que yo sepa, el mar no habla. Él fue el que lideraba a los piratas. Le reconozco, estoy seguro. Ahora que exijo justicia. ¡Arrestadlo! ¡Lo quiero vivo! ¡Acorraladlo! ¡Cobardes! ¡Un solo hombre y sois incapaces de capturarlo! No hay tiempo que perder. Los guardias de Meneos registran toda la ciudad buscándonos. Nuestro plan ha sido descubierto, pero todo el pueblo de Nefer está con nosotros. Solo esperan una señal para rebelarse. Morakeb mataría antes a las mujeres. Debemos intervenir para salvarlas. ¿Cómo entraremos en los túneles de los calabozos? Todo está previsto. El pueblo se alzará cuando ataquemos. Démonos prisa. Ya he hablado con ella. No me interesa. Ella no fue la que envió a esos hombres. Créeme, me pareció sincera. No me interesa, aunque sea así. Dice la verdad, te lo aseguro, Sandros. Ella te ama y quiere verte. Me dijo un nombre. No recuerdo cómo era. ¿Kelima? Sí, Kelima. ¡Los guardias, los guardias, los guardias, los guardias, los guardias! ¡No me dejéis aquí, no me dejéis aquí! ¡Estoy aquí! Registrad todo esto. Aquí no hay nadie.
cómo debo llamarte a ti. Perdóname. Quería que me amaras por mí misma y no por ambición. Para salvar a mi reino debía asegurarme de que estuvieras dispuesto a sacrificar tu amor. Chas. Es la última vez, te lo juro. Ten cuidado. Ahora no puedo perderte. No temas, volveré pronto. De nada. ¡Que alguien traiga la llave! ¡Deprisa! ¡Tenemos que salir de aquí! Los gladiadores han entrado en los túneles de los calabozos para liberar a las mujeres. El pueblo de Nefer está tomando las calles y se dirigen a los túneles. ¡Maldición! ¡Contenedlos! Si esa gente se une a los gladiadores, será nuestro fin. Hay que impedirlo a toda costa. Avisad a la Guardia Real. Lucharemos contra los gladiadores y el pueblo y los mataremos a todos. ¡La Guardia de Meneos! ¡A ellos! ¡Exterminadlos! Los túneles están ardiendo. Las llamas llegarán a la jaula de las fieras. Que salgan todos enseguida. ¡Victoria! Vencemos en todas partes. El pueblo está con nosotros. Están luchando en las calles. Asaltaremos el palacio. ¡A palacio! ¡Salid todos de los túneles!
Morakev. Asesino. ¿Y Resia? Resia se la llevaron. Ahora eres tú el acusador. No soy yo. Te acusa la sangre. No escaparás a la justicia del pueblo. No, espera. Déjanos solos. Te la entrego a ti, Morakev. Quiero mi recompensa. Cierto. Te la has ganado. Yo lo he visto. Escaparon y se llevaron a la princesa como prisionera. La llevaron a Cafaus. ¿Estás seguro? Completamente. Morakev estaba al mando. Espero que aún siga con vida. Por favor, que siga viva. Sé fuerte, Shandros. No creo que la hayan matado. No le serviría de nada. Dices eso para consolarme. Pero sé que la temen mucho. Es una mujer valiente y leal. Si hay alguna posibilidad de salvarla, una sola, nosotros la salvaremos. Iremos con un solo objetivo. Destruir Cafaus antes de que su ejército venga a destruirnos a nosotros. Y para ello tenemos un plan. Un plan audaz y desesperado. Pero si lo aprobamos, uno de nosotros entregará su vida. Para uno, habrá de ser un viaje sin vuelta. Podéis contar conmigo. Embajadores de Nefer, espero que no vengáis aquí con mentiras. Si es así, Rukas, el invencible rey de Cafaus, os permitirá hablar. Nosotros representamos a los que ahora están gobernando en Nefer. Todos imploramos tu clemencia y tu perdón. No han sobrevivido los rebeldes que quedaron atrapados en los túneles de Nefer. El orden se ha restablecido. Tal vez retiraras a tus tropas de forma precipitada. Y las vírgenes que deben ser sacrificadas para nuestros dioses. Todas acabaron devoradas por las fieras. No pudimos impedirlo. Vosotros sois culpables del hundimiento del sagrado Trireme. Eso es cierto.
Podéis castigarnos con las peores torturas imaginables. Id con vuestro ejército a Nefer. Derribad todos nuestros muros, incendiad nuestras casas, exterminadnos a todos. Pero un pueblo muerto no puede ofrecerte todo cuanto nosotros te ofrecemos a cambio de nuestras vidas. Os enviaremos esclavos para construir un nuevo trireme. Enviaremos más vírgenes para sacrificarlas a vuestros dioses. Y grano, todo el fruto de nuestras tierras. Lealtad. La lealtad es lo que verdaderamente exigimos de Nefer. ¡Aquí lo tienes! Este es tu verdadero enemigo, el único culpable, el responsable de los delitos contra Cafaus. Y te lo entregamos. Esta es la prueba de lealtad de Nefer. Morirá. Tendrá la muerte más horrible. Cada una de estas cuerdas está anudada a una lanza que caerá por uno de esos agujeros. Fijaos. Algunas no le tocarán. Otras pueden herirle. Y una lo matará. Es algo mucho peor que el dolor físico. La certeza de la muerte. Será muy afortunado si la primera lanza es la mortal. ¿Quieres probar tú? Te concedo el honor. Ahora tú. Tu turno. Vaya, tú tampoco. Parece que tu vida pende de la última cuerda. Continúa. Me aburre esperar tanto. Vosotros, venid conmigo.
No temas. Pagarás por todos tus crímenes, pero solo cuando Morakeb lo decida. Todos ellos superaron la prueba. No les tembló la mano. Los observé bien. ¿Seguro que no sospechas de ellos? El arrepentimiento de Nefer es sincero. Sé que ellos nos temen. Aún así, deben ser castigados con dureza. Cierto. Pero si conseguimos que acepten nuestras condiciones, no tendremos que hacer más demostraciones de fuerza. Es verdad. Un ataque contra Nefer supondría retirar a una parte de las tropas que habíamos enviado para ampliar nuestras fronteras con la conquista de Shardana y Teben. La cobardía de Nefer ensalza tu grandeza. Oh, invicto Rukas. Págame. Ya estoy cansado, no quiero jugar más. Ahora jugaremos doble o nada. Bueno, está bien, pero es la última. ¿Lo ves? Has vuelto a perder. Espera, todavía puedo tirar los dados otra vez. Vuelvo a ganar. Has tenido mucha suerte. No es suerte. Soy mejor que tú. Mira qué suerte. Estate quietecito. Puedes mover las manos, pero deja el piececito quieto ahí. Gracias, idiotas. Resia. Princesa Resia. Me envía Sandros. ¿Sandros? Sí, está aquí en Cafaus. Hemos venido a rescatarte. Puedes estar tranquila. Pronto serás libre. No entiendo lo que ha pasado. Era el mejor vino de la ciudad. Eso decía. He visto a muchos hombres valientes, pero a ninguno como él. Podría haberse salvado, seguro. Su fuerza no conoce límites. Si se hubiera derrumbado, todo nuestro plan habría fracasado. ¿Y cómo esperas vencer ahora? No sabemos nada de Evandro ni de nuestro ejército. Esqueletos. Serán todos esqueletos en el desierto de Gor. Resia habrá sido ejecutada. Y el mejor de los nuestros habrá muerto por nuestra culpa. ¿A qué esperamos para aplastarlos? ¡Cálmate, Sandros! El sacrificio de Maciste no será en vano. Un paso en falso ahora nos comprometería. Esperaremos al momento oportuno tal y como habíamos planeado. Tú también obedecerás. Sí, pero yo pregunto por qué no hacemos nada. ¿Por qué somos unos cobardes? Deberíamos morir todos por él. Calma, no tengáis prisa. Todos tenéis muchas posibilidades de acabar muertos. ¿Dónde te escondías, Goliath? ¿Qué noticias nos traes? He visto a la princesa Resia. ¿Está viva? Dime que aún vive. Sí, pero déjame hablar. Está viva y muy guapa. ¿Y nuestro ejército? ¡Quietas las manos! No, aún no saben que nuestro ejército está en marcha. ¿Y Resia dónde está? En una celda de los sótanos del palacio. He hablado con ella y le he dicho que esté tranquila. Le he dicho que iremos todos a rescatarla y que la salvaremos. ¿Cómo lo haremos sin tener a nuestro ejército? Evandro ya estaría aquí de haber sobrevivido. Ya llegará. Cuenta con ello. El ejército de Nefer en el corazón de nuestro territorio. ¿Qué ha pasado con la Guardia de la Costa? ¿Por qué no lo han impedido? ¿Por qué no impidieron que desembarcaran? ¿Por qué? Porque no han venido por mar. Han atravesado el desierto de Gor. Eso no es posible. Nosotros también creíamos que era imposible. Cuando cayeron sobre nosotros, no tuvimos tiempo para reaccionar. Fue como un terremoto. Quienes dormían murieron en sus camastros. Quienes corrieron a los caballos murieron bajo las flechas. Quienes debían dar la alarma no pudieron hacer nada. Les cortaron el cuello a todos.
¿Y tú por qué no has muerto junto a tus hombres? ¡Que sea ejecutado! Ha escapado. ¡Detened a ese hombre! ¿Seguro que este es el camino correcto? No hables, estúpido. Desde este momento yo estoy al mando. Está bien, Goliath. Contando 82 pasos míos, estaremos con la princesa. Dejadme en el suelo. Seguidme, es por aquí. Cuidado con las cabezas. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? He dicho que cuidado con la cabeza. 4, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. ¿Y ahora qué? Es aquí. 82. ¿Estás vivo? Vamos a estar juntos. Aparta, Maciste, deja paso. ¡Los guardias! ¡Los guardias, los guardias, los guardias! ¡Los guardias, los guardias, los guardias! Sí. Disculpa. Rápido, si caen harán mucho ruido. ¡Alto! ¡Guardias! ¡Arrestadlo! ¡Por Nefer! ¡Al ataque!
Nefer han entrado en Capaus. Es el fin. Los dioses nos han abandonado. Si el destino de nuestra ciudad es ser pasto de las llamas, nosotros moriremos con ella. Nobles palabras. Dignas de un rey. Iremos al puerto por el pasadizo secreto. Resia. Sandros. Oh, Sandros. Brindo nuestra victoria a la princesa Resia. Mi esposo y yo reinaremos con justicia. Y tú nos servirás como sabio consejero, igual que serviste como general victorioso. Es un premio que merezco. Os serviré siempre. Maciste. Gracias. Gracias a ti también. El mejor de todos. Tú eres la reina que nuestro pueblo deseaba. Todos habéis luchado valerosamente. ¿Dónde está Goliat? Estaba conmigo en los túneles, pero no he vuelto a verle. ¿Dónde se habrá metido? Estoy aquí. ¿Qué traes ahí? Eso es cosa mía. No, no está permitido el saqueo. Vamos a ver. No lo toques. Perdona. Ven, querida. Princesa Resia, te presento a mi esposa. Es hermosa, muy hermosa. Adorable. ¿Dónde la has encontrado? Dejemos esto claro. El que ofenda a mi esposa se las verá conmigo. Goliat no perdona.